Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. La cortisa 7. Durante la noche de cierto día, Alexandra Alsein, alias Sasa, soñó con su madre. Al despertar, formó una sonrisa complicada. Y se preguntó cuántos años habían pasado desde la última vez que había soñado con ella. Cuando Sasa se lo contó a su sirviente, que había ido a despertarla, el devoto anciano parecía un poco preocupado sobre cómo responderle. Arrugando su rostro, le respondió, «Ya veo», sin preguntar si había sido un sueño bueno. 7. Princesa de las espadas danzantes. Lo que me recuerda, escuché un rumor de que la guerra civil en el reino de Asbarre ha terminado. ¿En serio? La expresión de Sasa se llenó de vida. El viejo sirviente era consciente de que había cambiado el tema abruptamente, pero hacía mucho que ella no escuchaba una noticia buena. Para Legnica, el territorio que ella gobernaba, los ingresos que obtenía por el comercio eran muy importantes. La guerra civil de Asbarre afectaba a todos. Me pregunto si Sofía y Tigre estarán bien. Aunque era consciente de que se había entrometido al asignarle a Matt y a Tigre, se preguntaba si el ex marinero de mirada aterradora le habría sido de ayuda. Ya que todo se había calmado en Asbarre, Sofía y los demás seguramente regresarían también. Entonces tendrían que ir al Palacio Imperial para contar su historia. Pensar en ello hacía que Sasa se pusiera feliz. De repente, sintió una punzada en la columna. Tanto que incluso se le dificultaba respirar. La Vanadis de cabello negro comenzó a toser violentamente. Su sirviente, que estaba a punto de retirarse, se dio la vuelta alarmado y corrió hacia ella. Alexandra Sama. Estoy bien. Estoy bien, así que. Incluso el responder le resultaba difícil. Cuando la tos se tranquilizó, Sasa dejó escapar un leve respiro y se recostó en la cama. El sirviente sonó la campana para llamar al doctor. Aun cuando un diagnóstico sería inútil. Sasa sentía que el sonido de la campana, que resonaba por la habitación, era muy molesto. Desviando su mirada hacia un lado, miró sus dos espadas, la prueba de que ella era una Vanadis. Con una hoja un puño más grande que una daga, eran un par de espadas gemelas. Tenían unos extraños patrones grabados en ellas, una tenía una hoja dorada mientras que la otra tenía una hoja de color vermellón, incluso se podía sentir una leve calidez al tocarlas. ¿Por cuánto tiempo más planean seguir a mi lado? Sin decir una palabra, Sasa les habló a las espadas gemelas. Su Viralt, llamada Bargren, no. La había abandonado incluso después de que cayó enferma, manteniéndose a su lado. Probablemente no viva mucho. Una noche, cuando Sasa tenía tan solo 10 años. De repente, su madre le dijo aquello con un tono casual, como si hablase del clima del día siguiente. Las mujeres de nuestra familia han vivido poco desde hace generaciones. Tenemos algo llamado enfermedad de la sangre. Incluso tu abuela y su hermana, todas murieron alrededor de los 30 años. Viviendo en una pequeña casa en las afueras de la aldea, cuya resistencia y tamaño eran dignas de elogiarse. Sasa, que había entrado a la cama con su madre, se sorprendió por la repentina conversación. Después de dar voz a un simple su mente se quedó completamente en blanco, sin que pudiera pensar en nada. Con una sonrisa, la madre esperó pacientemente a que su hija se recobrara de la sorpresa. Sasa, habiéndose recobrado finalmente después de mucho tiempo, miró fijamente el rostro de su madre. Su madre aún no alcanzaba los 30 años de edad. Joven y sana, siempre estaba alegre. Al punto de que no parecía que estuviera sufriendo alguna enfermedad. Sin embargo, su mirada era seria como cuando le enseñaba algo a Sasa. Hasta donde podía recordar, Sasa había aprendido varias cosas de su madre. Costura y lavandería, sin mencionar cómo limpiar, encender un fuego frotando 2 trozos de madera, cómo diferenciar plantas y hongos venenosos que crecen en el bosque, cómo preparar trampas sencillas, e incluso cómo pelear con una daga. La enseñanza era el único momento en que su normalmente amable madre era muy severa. Sasa se sintió molesta con ella esa vez por hacerla repetir todo hasta que fuera capaz de pelear. Aunque cuando logró hacerlo sin instrucciones, su madre la felicitó cálidamente, haciendo que su enojo se desvaneciera.
Recordando que su madre nunca le mintió o dijo una broma, la espalda de Sasa tembló de miedo. Sujetando su pecho a causa de los nervios y ansiedad, la pequeña le preguntó con miedo. «¿Es una enfermedad incurable?» Ninguna señal de miedo se observaba en la sonrisa de su madre, quien asintió. Su expresión estaba muy lejos del miedo y pesar que aquejaba a Sasa. La madre de Sasa acarició gentilmente el cabello oscuro de Sasa. «Sasa, algún día, tú también encontrarás a alguien a quien amaras, y tendrás un hijo. En ese entonces, cuéntaselo todo. Enséñale todo lo que sepas para que pueda elegir el camino que quiera». Al año siguiente, su madre murió. Cogió un resfriado que la mantuvo en cama por mucho tiempo, causando su muerte. Su expresión era tan tranquila que parecía que tan solo estaba dormida. Aunque Sasa estaba sorprendida y triste, los adultos de la aldea se recobraron sorprendentemente rápido. Ya lo sabían. Sabían que ese día llegaría en algún momento. Su madre era la única familia de Sasa. Su madre le dijo que su padre ya no estaba desde antes que naciera. Ella no sabía si había muerto o abandonó la aldea, puesto que mientras su madre estuviera a su lado, eso era suficiente para ella. Tras terminar con el entierro de su madre con ayuda de los adultos de la aldea, Sasa fue llamada por el jefe de la aldea. «¿Qué planeas hacer de ahora en adelante?» El jefe de la aldea, que tenía 53 años, le preguntó directamente. En la aldea, el jefe o los potentados de la aldea se hacían cargo de los niños sin parientes. El jefe le hizo la pregunta, esperando que ella le dijese el nombre de quien le gustaría que se hiciera cargo de ella. «Me iré de viaje». Esas palabras salieron con tanta facilidad de sus labios que incluso ella se sorprendió. Mientras sepultaban a su madre, Sasa estuvo pensando en un rincón de su mente, y llegó a una conclusión. Se preguntaba a sí misma. Aparte de la costura, lavandería y demás cosas similares, que los demás niños de la aldea también aprendieron de sus propios padres, porque ella, que era mujer, debía aprender sobre trampas y cómo pelear. Aun cuando ese era el rol de los hombres que salían a cazar fuera de la aldea. En preparación para el día que llegara su muerte, su madre había estado enseñándole a ella todo eso. Para que pudiera vivir incluso estando sola. Un viaje. La voz del jefe tenía mezclado un sentimiento de arrepentimiento y a la vez de alivio. Para deshacerse de ese ambiente incómodo, Sasa le respondió con una expresión radiante. «Sí. Me iré de viaje para encontrar un maravilloso esposo para que se case conmigo». Para el jefe pudo haber sonado como sarcasmo. Entre las personas de la aldea, que conocían sobre su enfermedad de la sangre, seguramente no habría ningún curioso que quisiera casarse con una chica así. Recibiendo solo un regalo de despedida, Sasa dejó la aldea. El solitario viaje de la niña de 11 años fue más difícil de lo que esperaba. Disfrazarse como chico se volvió natural para ella, e incluso cambió su forma de referirse de Weteschi a Bouku 8. De no ser por todo el conocimiento y técnicas que aprendió de su madre, probablemente no habría durado más de un mes. Incluso hubo algunas ocasiones en las que tuvo que rogar. Sin embargo, nunca vendió su cuerpo. Aunque en parte se debía a que tenía miedo de que pudiera transmitir su enfermedad, se debía por sobre todo a que lo que le había dicho al jefe de la aldea era en parte su verdadera intención. Sasa estaba buscando a alguien que le dijera, aceptó tu enfermedad de la sangre, y quiero que tengamos un hijo. Si llegase a dar a luz a una niña, ella le enseñaría y entrenaría todo lo que supiera como su madre le había pedido. Y aun si concibiera un varón, haría lo mismo. Ya que si su hijo llegaba a tener un hijo con alguien más, y resultaba ser mujer, entonces ella podría desarrollar los síntomas. La técnica de espadas dobles, la cual dominó, fue algo que también aprendió durante su largo viaje. Incluso entrenó su otra mano por si no podía volver a usar su mano dominante. Para no utilizar una espada larga, eligió usar espadas cortas con hojas pequeñas. Fue durante el 4.º año de su viaje cuando su Viralt la eligió. Tenía 15 años. Ella no entendía por qué ella, que tenía una enfermedad en su cuerpo, había sido elegida. Sin embargo, pensando que probablemente algún día encontraría la respuesta, Sasa tomó con fuerza las espadas gemelas de color dorado y vermellón y recibió el título de Falpram 9. Sasa fue reconocida como Vanadis por el rey Víctor en la capital real de Silesia, recibió el nombre de Alsein y visitó Legnica, que sería su territorio. Lo primero de lo que habló con los oficiales militares y civiles fue sobre su enfermedad de la sangre, pero ellos solo se arrodillaron ante ella. Ella les preguntó si no les importaba, aun si probablemente no viviría mucho. Y que si se sentían insatisfechos con su gobierno, dejaría su Viralt y se marcharía.
También mencionó su enfermedad de la sangre cuando tuvo su audiencia con el rey Víctor. Sin embargo, el rey tan solo sacudió su mano como si fuera algo molesto y respondió que no sería un problema ya que la Viralt la había elegido. ¿Qué clase de reacción tendrán? 8 Bouku/Weteschi. Bueno, muchos ya lo sabrán, pero generalmente el Bouku es usado normalmente solo por los hombres, así que solo remarca que Sasa se acostumbró demasiado a hablar como hombre. 9 Falpram, princesa oculta de la llama luminosa, también puede leerse como princesa secreta de la llama resplandeciente. Sasa esperaba una reacción fría. Uno de los oficiales civiles levantó su cabeza. Era un hombre mayor con una apariencia severa. Probablemente había vivido 3 veces la edad de Sasa, que tenía 15 años. Tal vez hasta 4 veces más. Ya lo hemos aceptado. ¿Alguna otra cosa? ¿En verdad no les molesta? La Vanadis de cabello negro, sorprendida, le repitió la misma pregunta un tanto confundida. Hace 3 años me lastimé la espalda y ahora difícilmente podría correr. También suelo resfriarme seguido en invierno. Sin embargo, aún así sigo trabajando para el Palacio Imperial. Por supuesto, esto no podría comprarse a la enfermedad que sufre Vanadis-sama. Cuando el oficial terminó de hablar, otro oficial militar miró a Sasa y habló. Llevaba una armadura sobre su fuerte cuerpo, era un hombre joven con muchas cicatrices pequeñas en su rostro. Si es la Viralt quien elige a la Vanadis, también es ella quien rechaza a la Vanadis. Nosotros somos personas que apoyamos que Vanadis-sama se convierta en Vanadis, no personas que están en contra. Tal vez se debiera a que era joven, pero había sido más directo que al anciano. Era una declaración, que podría considerarse una ironía sobre las Viralts y Vanadis. Aunque algunos de los presentes se sorprendieron, nadie le dijo nada. Sasa, igualmente y sin responderle al hombre, sonrió levemente. También se debía a que ella, la futura Vanadis, se sentía un poco más segura por el hecho de que la Viralt era quien elegía. Sasa hizo una reverencia hacia aquellos que eran mayores que ella. Por favor, cuiden de mí. Y así pasaron 5 años pacíficos. Aunque era la primera vez que se encontraba con asuntos políticos, Sasa había sido bendecida con muchas personas que la apoyaban, escuchó atentamente sus consejos y trabajó en el gobierno de Legnica. También conoció a las otras Vanadis, como Ellen, Mira, Sofía y Lisa, en especial Ellen, con quien se llevó muy bien, al punto que incluso intercambió un juramento. Además de que Ellen también había nacido como plebeya, compartían también el hecho de que había estado viajando desde pequeña como Sasa, lo que pudo hacer que ambas tuvieran una relación más íntima. Eso sucedió cuando tenía 19 años de edad. Aún faltaban otros 10 años para que llegara el día de su muerte 10. Mientras recordaba a su madre y pensaba en ello, se desmayó. Estaba trabajando en el Palacio Imperial. Cuando recobró la conciencia, Sasa se encontraba en su habitación. Llevaba puesta ropa ligera. La sirvienta principal que trabajaba en el Palacio Imperial fue quien la vistió. Sentía un dolor agudo en su columna. Su cuerpo se sentía pesado, y sus extremidades parecían de plomo. Sasa se dio cuenta de que estaba desarrollando los síntomas de la enfermedad de la sangre. Llamó a un asistente, el oficial civil a cargo, para que reuniera a los oficiales militares y tranquilamente les dijo: parece que el momento ha llegado. Los rostros de todos se volvieron pálidos. Algunos incluso dejaron escapar gemidos de asombro. La Vanadis de cabello negro miró a todos a los ojos, y les dio las gracias. Entonces, Sasa les mostró las espadas gemelas de color dorado y vermellón, que estaban sobre su regazo. No era que alguien se las hubiese llevado. Bargren cruzó el espacio por su propia voluntad y apareció al lado de Sasa. Igual que la vez cuando la eligió como Vanadis. Como pueden ver, estas pequeñas aún están en mis manos. Lo que significa que no moriré ahora, por lo que en lo que respecta a mis deberes, me gustaría hacerlos como siempre. Pasando 2 años, al tiempo actual. Sorprendentemente Sasa seguía viva. Aunque llevaba una vida casi completamente atada a su cama, seguía llevando a cabo sus deberes oficiales como Vanadis durante los descansos. Aunque planeaba dejar el Palacio Imperial el mismo día que Bargren se apartara de sus manos, la Viralt se negaba a apartarse de su lado. Muchas veces regañó a las Viralt, pero no tuvo ningún efecto. El día comenzó a oscurecerse fuera de la ventana y la densidad de la oscuridad comenzó a aumentar. Mirando perdida al techo levemente iluminado, Sasa dejó escapar un suspiro. Después de todo, el día había terminado con ella aún en la cama. 10n/T, solo por si acaso. Esa oración hace alusión a que las mujeres de su familia morían a los 30 y no a su fecha de muerte real.
aun cuando me hubiera gustado preguntarle a alguien sobre la guerra civil de Asbarre. El viejo sirviente había pospuesto la plática sobre el tema, hasta que juzgara que no habría problema dada la condición actual de Sasa. ¿Cuándo seré libre? Algún día moriré. De eso no hay duda. Pero, ¿cuándo será? Mi bisabuela, abuela y la hermana de mi abuela, todas murieron alrededor de los 30 años de edad, g. Incluso mamá murió antes de que llegara a los 30. En el peor de los casos, su condición seguiría por otros 9 años más. Cuando pensaba en ello, se sentía muy disgustada. Morir da miedo. Es aterrador. Pero, Sasa estaba cansada de una vida en la que pasaba la mayoría de sus días en cama. Tanto su cuerpo como mente se marchitaban con el pasar de los días, y volverse débil le resultaba doloroso. No es bueno. Se está volviendo oscuro. No hablaba del paisaje afuera, sino de su corazón. Tal vez se debiera a que había soñado con su madre. Aunque la vanadis de cabello negro sin dudas estaba orgullosa de su madre, que era amable y fuerte, también veía en ella el símbolo de la muerte y enfermedad. De repente, el rostro de Tigre apareció en su mente. Había sido alrededor del mes pasado cuando lo conoció y habló con él. Él es el completo opuesto de mí. El rostro de Sasa se iluminó espontáneamente. Aunque la personalidad sincera de Tigre era algo que le agradaba, su fuerte convicción de no rendirse, y la resolución que le mostró cuando le dijo que definitivamente sobreviviría la impresionaron. Aunque Ellen, Mira y Sofía también son un poco así, siento que la suya es mucho más fuerte. Me preguntó si será porque es un hombre. Sasa pensó que debía intentar seguir su ejemplo. Aunque para ella era algo difícil decir, les probaré que puedo sobrevivir, era propio de una vanadis pensar en sí misma hasta el final. El sueño la invadió. Los pensamientos de Sasa sobre su madre, Asbarre, Tigre, Ellen y los demás se mezclaron extrañamente en su interior. Me hubiera gustado tener un hijo, oye, Ellen. ¿Podrías, tú? Cortando sus palabras, la tranquila respiración de alguien durmiendo comenzó a salir de sus labios. Al día siguiente, la condición física de Sasa parecía haber mejorado. Mientras le respondió tranquilamente como siempre a su sirviente que había ido a despertarla, le preguntó si no había llegado otro reporte sobre la guerra civil de Asbarre. No, nada en particular, aunque el anciano sirviente hizo una reverencia con su cabeza, Sasa entrecerró los ojos en desapruebo de su actitud. No dejó escapar el momento en que el sirviente desvió la mirada tras escuchar su pregunta. Si hubiera sido otra persona, él probablemente no lo habría notado en principio. Levantando su cuerpo de la cama, Sasa le dijo al sirviente con un tono de reproche. No me gusta hablar así, pero creo que ocultarme cosas podría ser malo para mi salud. Alexandra Samá. Desde la boca del sirviente, cuya edad era casi 3 veces mayor que la de su ama, se escuchó una voz suplicante. Sus ojos le pedían con vigor, por favor no pregunte y olvide el tema. No era que tuviera miedo de ser castigado, sino que le preocupaba la condición de Sasa. Habla por favor. Aunque Sasa se sentía agradecida por la preocupación del anciano, le pidió que hablara con un tono sereno. El sirviente le respondió con una expresión llena de amargura. El día de ayer, un pequeño bote con un mensaje de Sofía Samá llegó al puerto de Lipner. Puesto que el sirviente tenía miedo de darle el reporte, Sasa pudo adivinar que el contenido del mensaje serían malas noticias. Aunque se preparó para escucharlo, no pudo ocultar su sorpresa tras escuchar las palabras del sirviente. Un Badba. Sasa nunca había visto un Badba, pero ya que había visto un Slow tampoco dudaba de su existencia. Sin embargo, en verdad fue un gran shock escuchar la noticia. Escuché que Sofía Samá salió de Asbarre con 3 barcos escolta y uno insignia, pero uno de los barcos escolta, así como el insignia, fueron hundidos. Los 2 barcos escolta restantes rescataron a los marineros que sobrevivieron y se dirigen hacia acá. Sofie decidió que era de vital importancia informar de la situación tan pronto como fuera posible, reunió la carga y heridos en uno de los 2 barcos restantes y envió al que iba más ligero a toda prisa hacia Sted. Ese barco había llegado al puerto de Lipner alrededor del amanecer del día anterior. El jefe de Lipner, al escuchar la historia, envió inmediatamente un mensajero al Palacio Imperial, reunió doctores y medicina y preparó un barco para el rescate. El sirviente había recibido el reporte la noche anterior. Peinando levemente su cabello que le llegaba a los hombros, Sasa sintió complacida. La decisión de Sofie fue la correcta. El jefe de Lipner también lo hizo bien. 2 barcos se habían hundido. Seguramente el número de heridos era considerable. Sofie pensó que tomaría mucho tiempo subirlos a un barco para enviarlos adelante. Por eso,
Lo mejor sería dejar que el barco que iba con menos carga se adelantara y enviaran doctores y medicina lo antes posible. El sirviente dejó escapar un suspiro de alivio al ver la condición de Sasa, prosiguiendo su reporte. La Vanadis de cabello negro, al escuchar la parte en la que Tigre cayó al mar y desapareció, colocó una expresión seria. Obviamente estaba preocupada por el joven, pero el efecto que ello tendría sobre Sted no sería para nada pequeño. Si se descubriera que Sted envió a Tigre como un emisario, naturalmente, Bruñe protestaría fuertemente. Incluso si involucraba al país, no había forma de que Vanadis como Ellen y Mira, y los aristócratas que no estaban de acuerdo con el rey de Sted, Víctor, se quedaran callados. Aun si no llegaba a desatar una guerra o rebelión civil, era muy probable que Mosinel pudiera intentar expandir la fractura causada tanto dentro como fuera del país. De cualquier forma, debemos enviar un mensajero a la capital real. Después eso, reúne algunos barcos de guerra en Lipner. Incluso si Lord Tigreburmud derrotó al Badba, no podemos relajarnos aún. También me gustaría escuchar la versión de Asbarre, pero supongo que para eso primero debo obtener el permiso de su majestad. Majestad. Después de decir eso y mostrando un poco de duda, Sasa añadió con un tono sereno. También envía un mensajero a Elisabetta de Libes. Ella también debe ser notificada. El sirviente hizo una gran reverencia. No podía decirse que la relación de Sasa con la Vanadis Elisabetta Fomina fuera buena. Incluso habían peleado el año pasado en relación a la subyugación de los piratas. Sasa, incapaz de moverse a causa de su enfermedad, no pudo evitar pedir la ayuda de Ellen. Ese conflicto aún seguía vivo en la memoria de las personas, y las personas de Legnitza, que le tenía desagrado a Libes y su gobernante Elisabetta, eran bastantes. Aunque Sasa era consciente de ello, aún así hizo arreglos para que Libes fuera informado. Bueno, y entonces, ¿qué haré con respecto a Ellen? Sasa recordó el sonriente rostro de la Vanadis de cabello plateado, hablándole feliz sobre Tigre, cuando se reunieron el año pasado. Oficialmente Tigre era un invitado y Ellen se suponía fungía el rol de anfitriona. Sin embargo, era más que claro que su relación no se limitaba solo a eso. Será difícil. Cuando se imaginó el shock que podría causarle a Ellen, su pecho le dolió, pero Sasa, como una de las Vanadis, tenía que decírselo. Mirando hacia el techo mientras ordenaba sus pensamientos, le dijo a su sirviente: «Prepara papel y una pluma. Voy a escribir una carta. Si nos dice el contenido, la secretaria podría». «No, no tendría sentido si no la escribo yo misma». Interrumpiendo la propuesta de su sirviente con un tono fuerte, Sasa sacudió su cabeza. Ellen podría llegar a entenderlo, pero Sasa no confiaba mucho en ello. Además, ya que se trataba sobre Tigre, incluso Sasa no podía predecir qué clase de situación podría desarrollarse en delante. Como Vanadis y gobernante de Legnitza, tenía que seguir esforzándose. 2 días después de la llegada del barco escolta que había sido enviado adelante, el barco, en el que Sofía y los demás iban, llegó al puerto de Lipner. «Sofía Samá, Olga Samá, es bueno ver que regresaron a salvo a pesar de todo». La Presubet le expresó cortésmente su gratitud al jefe de Lipner, quien había llegado al puerto para recibirlos. «Le estamos agradecidos desde el fondo de nuestro corazón. Gracias a su rápida respuesta, la vida de muchas personas se salvó». Al lado de Sofía, Olga de igual manera le expresó su agradecimiento. Después de eso, cuando el jefe de Lipner y Matvey se vieron, ambos se sonrieron y dieron una palmada en el hombro. Los dos eran viejos amigos, esa palmada era suficiente para demostrar que ambos estaban felices por su reunión. Reunión. Mientras caminaba por el puerto, el jefe de Lipner y Sofía hablaron sobre el futuro. Soy consciente de que está muy ocupada, pero ¿qué le parece si descansa al menos por hoy? Aunque no puedo decir que estemos a la altura para alojar a alguien como Vanadisama, hemos preparado un hotel. Había estado todo el tiempo a bordo del barco, que estaba lleno de heridos, durante un largo viaje. No era posible que no estuviese cansada. Sin embargo, Sofía rechazó la oferta del jefe de Lipner con una sonrisa amable. Muchas gracias. Pero, como usted ha dicho, hay muchas cosas que debemos hacer lo antes posible. Apreciamos su preocupación. Pero si dijera eso, entonces estaríamos retrasados. La Vanadis de cabello dorado dijo en broma y siguió hablando. Podría prestarnos algunos caballos, 7 u 8. Además de suficiente comida y agua para viajar desde aquí hasta el Palacio Imperial. Sofía, Olga y Matvey llevaban 2 caballos cada uno. Y los 2 restantes llevarían las provisiones. El jefe de Lipner al entender sus intenciones respondió muy bien. Detrás de ellos, Olga escuchaba su conversación con una expresión seria. Como Vanadis, había muchas cosas que aún debía aprender.
Matvey miraba cálidamente esa parte de Olga. Aproximadamente 2 horas después, Sofie, Olga y Matvey dejaron Lipner, dejando al jefe de Lipner a cargo de los barcos escolta y los heridos. Mientras cabalgaban por el camino que llevaba al Palacio Imperial, Sofie le hizo una leve reverencia con su cabeza a Matvey. Matvey Dono. Estoy profundamente apenada por haberlo involucrado en todo esto. Por favor, no se preocupe por eso. Después de todo debo entregarle un reporte a Alexandra Samá, así que también coincide con mi deber. Aunque el aterrador marinero respondió con toda sinceridad, se sintió mal por hablarle con consideración a una mujer tan bella con Sofie. Sin embargo, recobró rápidamente su expresión seria. Por cierto, no estoy seguro de que podamos reunirnos con Alexandra Samá, pero... Sofie seguramente sabía que Sasa estaba enferma en cama. Diciendo aquello para confirmarlo, la expresión de la vanadiz de cabello dorado se oscureció. Si no podemos reunirnos con ella, no hay nada que podamos hacer. Entonces solo le daré una carta a Sasa, mientras que Olga y yo nos dirigimos a la capital. Debemos entregarle un reporte a su majestad. Deteniendo sus palabras, Sofie miró hacia atrás un poco preocupada. No estaba mirando a Olga, sino al caballo cuyas riendas sujetaba y que cargaban el equipaje. Entre el equipaje, se encontraban los regalos que Tigre había comprado en Asbarre. Afortunadamente se habían salvado de hundirse en el mar, y fueron colocados en uno de los barcos escolta. Aunque la imagen de Tigre cruzó su mente, haciendo que sus ojos de esmeralda casi se humedecieran con lágrimas, Sofie respondió. Antes de que pudiera derramar lágrimas después de pensar en él, tenía cosas que hacer. No era su estilo llorar sin tan siquiera haberlo hecho. Yo me encargaré de eso. Y haré que en su nombre, aquellos que debían recibirlas. Espera. Probablemente al intuir el significado de la mirada de Sofie, Olga aceleró el paso de su caballo y se colocó a la par del de ella. Yo lo haré. No, déjame hacerlo. El rostro de la niña de cabello rosado era igual de sincero que el Sofie. Al igual que ella, deseaba fuertemente hacer algo por Tigre. Sin embargo, Sofie sacudió su cabeza. A partir de ahora, tendrás que encargarte de muchas cosas. No quiero decir algo así, pero, ¿crees que Tigre desearía algo así? Olga bajó su mirada deprimida. Su expresión se llenó de frustración y arrepentimiento por no ser capaz de hacer algo por Tigre. Aunque Sofie se sentía mal por ella, aún así, esto era lo único que no quería ceder. Primero Sasa. Y después Ellen, Lim, Mira y Teita. Creo que también hay algo para Rurik del palacio de Ellen. Bueno, lo sabré una vez que lo confirme con Lim. Cuando pensó en sus reacciones, incluso Sofie, que era su amiga, se sintió deprimida. Si Olga iba a vivir como una vanadiz a partir de ahora, Sofie debía evitar lo más que pudiera que esta niña de 14 años tuviera una mala impresión de Ellen y Mira. Pero aún así, Olga no parecía haberse rendido por completo, por lo que Matvey habló para tranquilizarla. Olga Dono. Dejemos que Sofia Dono se encargue de esto. Entre sus sencillas palabras, había un gran número de emociones selladas. El antiguo marinero también quería hacer algo por Tigre. Sin embargo, decidió dejárselo a Sofie. Al darse cuenta de eso, Olga finalmente se rindió. Los tres lograron reunirse con Sasa sin mucha dificultad. La estructura del Palacio Imperial era muy sólida, con partes de mármol blanco, y sus cimientos sobre piedras de color arena. Sofie, Olga y Matvey fueron guiados a su habitación, la cual se encontraba muy dentro del lugar. Aunque Matvey dejó su espada en custodia, Sofie y Olga llevaban respectivamente a Satim Yume en sus manos. Aunque Sasa se encontraba en su habitual postura, alzando la parte superior de su cuerpo de la cama, cuando miró a Sofie, sus ojos se iluminaron y mostró una enorme sonrisa. Sofie también le sonrió, se acercó a ella y la abrazó suavemente. Parece que has perdido peso. Estás comiendo bien. No te preocupes. ¿Tú también? ¿Acaso estuviste comiendo tantas cosas deliciosas que ganaste un poco de peso? Muy dulce de tu parte. Pero si puedes bromear de esta forma, debes sentirte bien. Sofie tenía 21 años y Sasa 22, un año más que ella. La única otra vanadiz en los 20 era Valentina. Tal vez debido a eso, entre Sofie y Sasa existía una amistad un poco diferente de aquella que tenía con Ellen y las demás. Después, Sofie presentó a Olga. Esta era la primera vez que Olga conocía a Sasa, y aunque sus ojos obsidianos estaban llenos de tensión, se presentó de forma digna. Me llamo Olga Tam, y soy la vanadiz elegida por Myume a quien su majestad otorgó el territorio de Brest. Sasa extendió su mano y respondió con un encantada de conocerte. Olga asintió y apretó su mano. Después de eso Matvey se arrodilló enfrente de Sasa.
La Vanadis de cabello negro le dirigió unas breves palabras de gratitud y le dijo, buen trabajo, con una sonrisa. La belugue blanca en la espalda del gran hombre saltaba de alegría. Después de terminar con los saludos, Sophie le entregó el regalo de tigre. Aunque no pensó, aun si es después, tomando en consideración la enfermedad de Sasa, no podía tomarse su tiempo para ver primero la situación. Cuando Sasa recibió el cojín con el peculiar grabado de Asbarre, lo usó inmediatamente. Incluso cambió sus almohadas. Muchas gracias. Lo usaré con mucho cuidado, dijo Sasa sin mencionar a Tigre y sin ninguna sombra sobre su sonrisa. Obviamente lo hizo en consideración por sus visitantes. Olga y Matvey tan solo desviaron su mirada en silencio. Aunque Sophie cerró lentamente sus ojos como si le orara a los dioses, después de un instante, volvió a mostrar su habitual sonrisa. Con su tono normal, habló sobre los eventos que sucedieron en Asbarre y sobre la pelea en el barco durante su regreso. Aunque Sasa sentía de vez en cuando, siguiendo la historia sobre la guerra civil de Asbarre y sobre Torvalan y el Badba con gran interés y exuberancia, frunció el ceño e hizo una pregunta. Entonces, el Badba tan solo estaba obedeciendo al demonio que los atacó. Ese demonio me llamaba, el hacha, y a Tigre, el arco. Olga le contó sobre la pelea que tuvieron contra Torvalan en el fuerte mostrando su fuerte deseo de luchar en sus ojos. Pienso que tal vez tenga algo que ver con las Viralt. Pero pensar que algo así sucediera en Asbarre. No puedo asegurarlo, pero siento que el hecho de que ese demonio estuviera viviendo en Asbarre tan solo fue una coincidencia. Fue Sophie quien respondió las dudas de Sasa. Hay muchos puntos extraños. Aunque estaba del lado del príncipe Yot al principio, cuando éste fue derrotado, lo abandonó sin siquiera intentar rescatarlo. E incluso cuando el Badba, que estaba bajo su control, nos atacó, no me dio la impresión de que lo hiciera por venganza. Entonces, ¿qué hay de la posibilidad de que estuviera trabajando con la princesa Guinevere o Lord Taled? Si ese fuera el caso, entonces el hecho de que Lord Taled atacara el fuerte Lux no tendría sentido. Hubiera sido mejor tan solo fingir el ataque. Además de que se tomó la molestia de disfrazarse como un humano y mezclarse con las personas de Asbarre, pero no puedo pensar en un motivo por el que haya revelado su verdadera forma. Sasa entrecerró sus ojos, se cruzó de brazos y se perdió en sus pensamientos. Sophie le habló para tranquilizarla. Por ahora hay muy poca información para pensar al respecto. Mejor escuchemos lo que Ellen y Mira tienen que decir. Tienes razón. Si es Mira, ella podría saber algo. La madre y abuela de Ludmira Lurie, alias Mira, habían sido ambas Vanadis que portaban alabias. Heredar la posición de Vanadis entre madre e hija por 3 generaciones consecutivas era algo que nunca había sucedido en la historia de Sted. Por eso, las probabilidades de que ella supiera algo que las otras Vanadis no, era alta. Cuando la plática estaba acercándose a su final, llamaron a la puerta desde afuera. Ese sonido marcaba el fin del tiempo para que la Vanadis de cabello negro charlara con Sophie y los demás. Sophie murmuró con pesar. El tiempo sí que vuela. Pero creo que al menos pudimos hablar de las cosas importantes. Gracias. Después de agradecerle a la Vanadis de cabello dorado, Sasa cambió su mirada hacia Olga. Tan solo es por curiosidad, pero, ¿puedo preguntarte algo? Olga asintió. La Vanadis de cabello negro, que era 8 años mayor que ella, le preguntó. Amablemente con una expresión similar a la de una hermana mayor preguntándole a la menor. Me dijeron que habías estado viajando por mucho tiempo. ¿Qué fue lo que te hizo regresar ahora? Un tenso silencio llenó el lugar. Sophie se llevó la mano a la boca y abrió sus ojos sorprendida. Matvey, sin nada que decir, tan solo observó cómo se desarrollaban los eventos. Por su parte, Olga, a quien habían hecho la pregunta, después de fruncir el ceño por un momento como si fuera a estallar en llanto, recobró su inexpresiva mirada y miró a Sasa. La Vanadis de cabello negro esperaba pacientemente por su respuesta con una sonrisa. Aunque dije que tan solo era curiosidad. Juzgando que al parecer no era su intención molestarla, Olga habló. En la batalla de Asbarre, estuve observando todo el tiempo. El que Olga pareciera como si fuese a llorar hace un momento se debía a que había recordado a Tigre. Hagamos lo que tengamos que hacer. Fue lo que me dijo Tigre, y estoy de acuerdo con él. Quiero estar al lado de Tigre. Enderezando su espalda, Olga declaró con un tono maduro, pero Sophie y Matvey, que estaban escuchándola desde los lados, tenían una expresión decepcionada. Las palabras no eran suficientes para describirlo lo que pensaba. Pero al menos Matvey, que había estado con ella desde su partida del puerto de Lipner, fue capaz de comprender los sentimientos en sus palabras. Ya fuera porque se dio cuenta al ver la mirada de ambos adultos,
o que se percató de lo insuficiente que fueron sus palabras. Después de una cuenta de 5 segundos, la niña de cabello rosado añadió: aun si dije que quiero estar a su lado, no significa que quiero ser reconocida por Tigre. Sin importar a cuántas dificultades y desesperación me enfrente en mi camino, haré lo que tenga que hacer sin temor ni huir de ello. Eso es a lo que me refería. Además, Olga levantó lentamente a Miyume con su hoja hacia abajo y la sujetó con ambas manos. Miyume ha estado esperado pacientemente por alguien como yo, aunque tal vez haya sido demasiado el tiempo para las personas de mi territorio. La vanadiz de cabello rosado repitió con un tono firme lo que una vez le dijo a Sofie. Sasa le agradeció con una sonrisa. Muchas gracias. Era una pregunta repentina, pero me alegra haberla hecho. Prometiendo que se volverían a reunir en otra ocasión, los tres salieron de la habitación de Sasa. Fue al día siguiente cuando malas noticias arribaron al Palacio Imperial de Legnica. Hemos recibido un reporte confirmado de que una enorme cantidad de Besuros 11 se acercan a Lipner desde el oeste a una distancia de 5 o 6 días. Su número es de entre 70 u 80. 80. Aquello parecía haber desatado toda una conmoción. El oficial civil que recibió la información le entregó el reporte al sirviente con el rostro pálido y falto de aliento. De igual manera, tras escucharlo, el sirviente se quedó sin habla y se tragó sus palabras. Los besuros eran galeones usados normalmente por los piratas. Aunque a diferencia de los veleros que navegaban gracias a las corrientes de viento, estos requerían de fuerza humana, eran capaces de moverse con libertad. 11 paddleboats, barcos impulsados por remos, como los de los vikingos o las naves romanas para darse una idea. Legnica, que tenía una significativa cantidad de territorio frente al mar, sufría constantemente de ataques por parte de los piratas. Sin embargo, nunca se había escuchado de un número de 80 barcos. Era un número equiparable a la fuerza naval de un pequeño país, o tal vez hasta más. ¿No será una flota de nuestro país, o de Bruñe, o Asbarre? Aunque el sirviente intentó confirmarlo, aferrándose a una pequeña señal de esperanza, el oficial sacudió su cabeza con tanta fuerza que el sudor en su rostro salpicó. No parece que lleve ninguna bandera o estandarte de ningún país. Los barcos mercantes que pasaron a su lado fueron atacados, por lo que sabemos, su número va aumentando considerablemente. Esta vez, no podían permitirse invadir algún país como Bruñe o Asbarre. Aquellos que abordaban los barcos eran de diferentes lugares, y tampoco eran de Mosinel. Eran piratas. Apenas habían pasado 2 horas desde que Sofía y Olga habían partido hacia la capital y Matvia Lipner, cuando el sirviente volvió en sí, lanzó una patada al piso, una acción bastante inapropiada para alguien de su edad. Tenía que reportarle una noticia así de importante a Sasa. Lo más rápido posible. No tenía tiempo para dudar ni preocuparse. Quería gritar, ¿qué es lo que está pasando? Pero no solo por el asunto del Badba, ¿por qué tenían que aparecer tantos problemas en ese momento? ¿Por qué no puede Alexandra Sama descansar en paz? Dando un leve golpe a sus temblorosas piernas y limpiándose el sudor que cubría su frente con la manga, decidió al menos fingir tranquilidad. Si él mismo estaba agitado, tan solo añadiría ansiedad innecesaria. Aunque el sirviente se presentó a la misma hora que siempre cuando despertaba a Sasa, esta vez había llegado a su puerta 1 hora antes. Tras tocar la puerta mientras decía, con permiso, se presentó. ¿Qué sucede? La respuesta inmediata le sorprendió, haciendo que se preguntara desde hace cuánto estaba ella despierta. Ligeramente aliviado por no haber interrumpido su sueño, el sirviente abrió la puerta. La misma habitación que veía todos los días. Y sobre la cama que se encontraba en una esquina de la misma, como siempre, se encontraba Sasa. No había señales de que se hubiese acabado de despertar. El sirviente hizo una reverencia respetuosa y tranquilamente se adentró en la habitación. Mientras reportaba sobre la aparición de los piratas, la habitación, que se encontraba levemente iluminada en consideración hacia la dueña, se cubrió de un extraño silencio. Llama a la sirvienta principal. Quiero que me ayude a cambiarme de ropa. Con una aura así de tranquila, más que romperlo, la vanadiz de cabello oscuro hizo que el silencio se esfumara. No importa cuántas personas se necesiten, encárgate de que todas las ciudades costeras y puertos sepan la noticia. También envía a alguien a la capital. Después, reúne barcos de guerra en el puerto de Lipner. Lo mismo para los remeros y soldados. Aunque ya deberían estar ahí por el asunto del dragón. La voz de Sasa llevaba algo de tensión. El sirviente no pudo evitar quedarse perplejo. Se preguntaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que escuchó a Sasa hablar así. ¿Cuántos barcos pueden prepararse en 2 días? Sasa preguntó porque la distancia de su palacio imperial con Lipner era de aproximadamente 2 días. El sirviente respondió con un tono precavido. Aunque solo es una suposición, diría que entre 30 y 40. Entonces esa cantidad, G. Envía un mensajero a Libes.
Diles que preparen solo los barcos de guerra que puedan salir de inmediato. Después de lo del Badba, incluso ella no pensaría que es problema de otro. Si seguimos enviando mensajeros de esta forma, incluso podrían respondernos con sarcasmo. Suspiró el sirviente. Sasa sonrió para animarlo. Incluso durante los incendios y tormentas, aquellos que se odian entre sí, suelen ayudarse. Así que pensemos que esto será igual. Después de sonreír levemente y responder con un entendido, el sirviente tuvo un mal presentimiento. Si fuera la Sasa de siempre, antes de dar las órdenes como hizo, primero habría llamado a la persona a quien dejaría a cargo. Sin embargo, ella aún no había dicho nada de eso. Por lo que preguntó tímidamente: ¿quién estará al mando? Yo lo haré. Sasa respondió como si fuera lo más obvio. El rostro del sirviente se contrajo, parecía que rompería en llanto en cualquier instante mientras sujetaba su cabeza. Alexandra Sama. Recibiendo de frente la mirada de su sirviente que había murmurado con un tono acusador, la Vanadis de cabello negro respondió: así es. Soy una Vanadis. Y lo hago para proteger a Legnitza y a Sted. Así que, déjame ir. Las espadas gemelas, que estaban sobre su regazo, emitieron una luz dorada como si acogieran su espíritu de lucha. Aunque el tono de Sasa no era emotivo, sino uno tranquilo, la fuerte voluntad que iluminaba sus ojos era algo que no podía ignorarse tan fácilmente. Pero aún así, el viejo sirviente, sin darse por vencido, dio un paso al frente. Aun si significaba sufrir temporalmente de su ira, estaba convencido de que no debía dejarla ir. Con un cuerpo afligido por una enfermedad, ¿qué es lo que usted puede hacer? Al menos puedo pararme en el campo de batalla. La enfermedad podría, es un cuerpo que morirá algún día. Interrumpiendo las palabras de su sirviente, Sasa sonrió. Si existiera una sonrisa transparente, carente de cualquier impureza, probablemente sería esta. Aunque el sirviente casi cedió sin querer, sujetó sus temblorosas rodillas por encima de su ropa y miró fijamente a su ama. ¿Qué piensas que una Vanadis debería hacer? Sasa le preguntó de repente. Tomado por sorpresa, el sirviente no pudo responderle de inmediato. Mirando cálidamente a las espadas gemelas en sus manos, la Vanadis de cabello negro continuó. Una Vanadis es elegida por la viral. No es algo que se herede por la sangre como la realeza o títulos de nobleza. Las personas de Legnitza me fueron encomendadas por el rey cuando me volví una Vanadis. Así que, ¿acaso no hay nada que pudiera heredar de la anterior Vanadis? ¿Acaso no hay nada que pueda yo transmitirle a la próxima Vanadis? Aunque solo es algo que yo creo. Al final, lo que debo hacer no es morir dormida en mi cama, sino demostrarle a la persona que empuñará esta Vargren después de mí. Demostrarle lo que es una Vanadis. ¿Qué fue lo que logró la anterior Vanadis? Habrá hecho lo que creía que debía hacer. Como si respondieran a la voluntad de su dueña, las espadas gemelas se cubrieron de luz. Aunque Sasa siguió sonriendo, el sirviente, abrumado, se dio por vencido. Es por eso que, voy a pelear. El sirviente apretó con fuerza los dientes y buscó desesperadamente palabras para persuadirla. Pero al parecer, sin importar lo que dijera, no lograría que la actual Sasa regresara a la cama. Incluso consideró poner soldados fuertes de guardia en la puerta de su habitación para que no la dejaran salir, mas concluyó que sería inútil. Después de todo, él no era el jefe de los soldados, sino Sasa. De hecho, probablemente estarían felices de luchar bajo su mando. Puesto que conocía a un gran número de personas así, el sirviente les había preguntado a ellos. Al final el sirviente aceptó. Pero puso una condición. Si pudiera llamar a la Vanadisama de Libes, entonces. Eso lo hacía para que la moral de los soldados no bajara aún más, de cierta forma se consideraría una medida obvia. Si el número de enemigos piratas era de 80 barcos, ya no era una batalla de subyugación. Si algo llegara a pasarle a Sasa durante la batalla, los soldados podrían entrar en caos y huir. Sin embargo, si Elisabetta estaba ahí, un desastre así podía ser prevenido. Pues, aun con la fricción que había entre ella y Sasa, Elisabetta también era una Vanadis. Sasa mostró una sonrisa de alivio que parecía indicar, eso es todo, y asintió. De acuerdo. Aunque creo que dada su seriedad ella vendrá aun si no la llamo, le pediré su ayuda. Ante esas palabras, el sirviente se quedó observando atónito a su ama. El oficial civil, que había recibido instrucciones con una expresión agitada, listo para partir, le preguntó con franqueza lo que pensaba. ¿Cuál es su opinión sobre la Vanadisama de Libes? Ella también tiene sus puntos buenos y malos. Pero ninguna de las dos lo admitimos. Sasa añadió es un secreto, con un tono juguetón. Al poco tiempo, la sirvienta principal llegó para ayudarla a cambiarse de ropa, el sirviente hizo una reverencia y se retiró. Hacer lo que uno debe hacer, G. Mientras se colocaba su traje de batalla negro, Sasa murmuró en un tono bajo. Mostrándole una sonrisa a la sirvienta principal, que parecía confundida, sacudió su cabeza y le dijo, no es nada. Nada. Lo que le vino a la mente a la Vanadis de cabello negro fue Tigre. Pensó que le gustaría hablar más con él.
Cuando apareció en el patio del Palacio Imperial, había 50 soldados esperando formados. Todos llevaban una armadura de piel y un sombre recubierto con trozos de lámina sobre la cabeza, portaban una lanza o una espada pequeña colgando de su cintura. Era un equipo adecuado para una pelea en el mar. En el agua, una espada grande y armadura pesada tan solo estorbarían. El viejo sirviente se encontraba al frente de ellos. Haciendo una reverencia hacia Sasa, que como se esperaría, estaba sorprendida, dio una explicación. Vanadi-sama, todas estas personas, quieren que sin importar qué, los lleve con usted. Parecen muy hábiles. Sasa se carcajeó. Habían pasado casi 2 horas desde que dijo que iría al campo de batalla. Considerando que eso incluía la selección del personal, a no ser que lo hubieran decidido de antemano, no deberían haber sido capaces de preparar el equipo y estar a la espera. Es porque Vanadi-sama aún es joven. El sirviente rompió las arrugas de su rostro. Soñando con el día en que usted volviera a comandarnos y tras varias discusiones con los capitanes de los caballeros y los demás, han sido seleccionados cada año. Sasa en verdad se sorprendió. No se había percatado de ello. Levantó su rostro y pasó su mirada por los 50 hombres. Cada rostro estaba lleno de valentía. Todos están bien conmigo. Finalmente, volviendo a su antiguo ser. Uno de los caballeros dejó que un sentimiento de felicidad inundara sus ojos. La Viral te elige a la Vanadis. Lo sabemos. Pero, nosotros le servimos a su portadora, no al arma. Todos los caballeros en el lugar, eran de cierta forma, gente que simbolizaba a la Vanadis Alexandra Alsein. Esto era el resultado que recibió después de que se rompió la cabeza e hizo todo lo posible por el gobierno de Legnica, aún después de caer enferma. El viento sopló, acariciando su traje de combate y despeinando a Sasa. La Vanadis de cabello negro bajó su mirada y se frotó los ojos, pretendiendo que acomodaba su flequillo. Cuando levantó de nuevo su cabeza, su sonrisa se había desvanecido de su rostro. Sus ojos mantuvieron su voluntad, que no era menor a la de los caballeros, y declaró con una voz tan fuerte que no podría imaginarse podría salir de su delicado cuerpo. A partir de ahora, derrotaremos a esos piratas. Lo haremos para proteger esta tierra y a su gente, espero que todos den una buena pelea. Los 50 hombres respondieron al grito de la Vanadis con gritos de ánimo. Sasa dejó el palacio imperial acompañada por los caballeros, montados a caballo se dirigieron al puerto de Lipner. Durante ese tiempo, Ellen, quien recibió la cruda verdad, se encontraba en un terrible estado. El brillo de su cabello plateado siendo bañado por la luz del sol había desaparecido, haciéndolo ver gris, su cabello estaba despeinado como una escoba vieja, y su expresión era completamente sombría. Aunque habían pasado 5 días desde el primer cambio, estos no habían sido tan desastrosos como ahora. Fue hasta hace 3 días que su estado comenzó a mostrar un rápido deterioro. Y con el paso del día anterior hasta hoy, la Vanadis de cabello plateado cambió al punto de que incluso los caballeros y sirvientas, que le servían desde hace años, se sorprendían. Sus pupilas, que eran la viva imagen de los más bellos rubíes, habían perdido su brillo y se tornaron del color de la sangre seca, incluso tenía ojeras alrededor de sus ojos. Su estado era tan malo que ni siquiera los soldados y sirvientas se atrevían a hablarle para reconfortarla. Cuando hablaba con mensajeros de la capital o personas importantes del territorio, que llevaban alguna petición, Ellen arreglaba su apariencia, enderezaba su espalda y tensaba su rostro, tratándoles espléndidamente como Vanadis. Pero, cuando se trataba de aquellos cercanos a ella, que la conocían, inmediatamente se comportaba como un gato viejo cansado. Aunque las personas que trabajaban en el Palacio Imperial le pidieron una explicación a Limlisa, la ayudante de Ellen, Lim no pudo darles una respuesta satisfactoria. Sobre el gobierno, ha ocurrido un asunto que ha afligido a Eleonora Sama. Pero, ya que no durará así por muchos días, apreciaría que siguieran trabajando diligentemente en sus puestos como siempre. Eleonora Sama también lo desearía así. Aunque Lim se sentía indignada de su incompetencia por solo poder decir esas palabras, tampoco tenía ninguna otra medida que pudiera tomar. Incluso Teita, la sirvienta de Tigre, estaba preocupada por Ellen, lo único que podía hacer era preparar postres y entregárselos a Lim, diciéndole que le gustaría que Ellen los comiera. A pesar de tener sentimientos encontrados en su interior, Lim los recibió y le dio las gracias. Todo esto comenzó hace 5 días. Un mensajero de Silesia, la capital, llegó al lugar así como uno a Olmutz que se encontraba al sur. El contexto de los mensajes era bastante similar, mencionando el hecho de que debían vigilar el sur y estar preparados para poder movilizar a sus soldados en cualquier momento.
Al sur del reino de Sted se encontraba el reino de Mosinel. La piel de sus habitantes era marrón, era un país que continuaba con la esclavitud aún en los países vecinos. Ya que su rey actual era particularmente conflictivo, Sted y Mosinel habían cruzado espadas en muchas ocasiones. Al parecer 1 millar de soldados de Mosinel habían comenzado a moverse cerca de la frontera entre ambos países. Aunque Sted envió inmediatamente a un mensajero para preguntarle su objetivo, eso no fue todo lo que hicieron. También debían vigilar el sur en preparación para un posible ataque. Hablando de las Vanadis que se encontraba al sur del reino de Sted, se encontraban dos, Ludmira Lurie que gobernaba Olmutz, y Sofía Obertas que gobernaba Polesia. Sin embargo, actualmente Sofía se dirigía hacia la capital desde Legnica. Por eso, la petición le llegó a Helen en Leitmeritz. Si el 1 millar de soldados fuera a cruzar la frontera e invadir el país, Mira y Helen debían interceptarlos. Aunque Helen parecía molesta, le ordenó a Lim y los caballeros que hicieran preparaciones para poder movilizar a los soldados en cualquier momento. Normalmente, habría dicho algo como, no juegues conmigo, pedirme que pelee al lado de Mira, con quien no me llevo bien. Pero, 1 millar de enemigos no eran un número que pudiera ignorarse por simple egoísmo. Helen era consciente de ello. Y hace 3 días. Esta vez, una carta de Sasa llegó desde Legnica. Cuando recibió la carta, que estaba perfectamente cerrada con un sello de cera de abeja, Helen solo pensó, sí que exagera. En su oficina, donde solo se encontraba Lim, Helen rompió el sello y miró el contenido de la carta. La expresión de la Vanadis de cabello plateado cambió. Eleonora Samá. Lim, que se percató del cambio en Helen, le preguntó preocupada. Helen, sin decir ninguna palabra, colocó a un lado la carta que había terminado de leer. Lim tomó la carta confundida. Entonces fue su turno para palidecer. Tigrebur Mudborn cayó al mar durante el regreso de Asbarre y no fue encontrado. Aunque la mayoría de las oraciones que Sasa escribió eran para reconfortar y animar a Helen, diciéndole que aún había esperanza, la Vanadis de cabello plateado apenas si pudo soportar gritar cómo se sentía. ¿Qué es esto? Apretando con tanta fuerza las manos que sus uñas se clavaron en sus palmas y la sangre comenzó a brotar, Helen se maldijo a sí misma por haber dejado que Tigre fuera a Asbarre hace 1 mes. Fue la voz preocupada de Lim, lo que la tranquilizó. Eleonora Samá. No tengo ninguna intención de menospreciar el contenido de la carta de Alexandra Samá, pero no podemos dar todo por hecho con tan solo una carta. Además, la situación podría haber cambiado para estos momentos. Aunque para Lim, Tigre era como un discípulo al que anhelaba ver crecer, y la sorpresa que recibió también fue grande, pudo mantener la compostura y tranquilizar a Helen para que sus emociones no se alteraran más de lo que ya lo habían hecho. Tan pronto como se tranquilizó hasta el punto de recobrar su forma de ser, Helen le pidió a Lim algo de beber. Un vino fuerte estaría bien. Aún es de día. La voz de Lim, que respondió cortante, era fría, pero era porque en su interior se sentía igual. Sin embargo, el lord del Palacio Imperial y su asistente no debían embriagarse cuando aún era de día. Lim tomó una bebida mezclada con miel y le exprimió un racimo de uvas en agua fría. Tras bebérselo de un trago, Helen suspiró y le dijo a Lim con una mirada preocupada, que nunca antes había visto en su cara. ¿Y cómo se lo diremos a Teita? Lim, que también preparaba un vaso para ella, se quedó inmóvil con la boca abierta. Aunque no dejó que la botella de miel en su mano cayera, involuntariamente vertió demasiada de la dulce bebida en el vaso. Teita no era una simple sirvienta. Era una chica, que había vivido con Tigre desde que él era pequeño, le sirvió como su sirvienta cuando el chico se convirtió en un lord, y valientemente lo siguió hasta Leitmeritz cuando se decidió que Tigre viviría ahí como su sirvienta personal. Tanto Helen como Lim sabían que ella tenía sentimientos por Tigre que iban más allá de la relación amo-sirviente. Después de que Tigre partiera hacia Asbarre, cada que Teita se preocupaba por su amo y le dolía el pecho, eran Helen y Lim, quienes la reconfortaban y animaban. Y era ese motivo, por lo que no podían tomar una decisión. No era porque Helen y Lim estuvieran indecisas, o que fueran de mente cerrada al pensar en ello, tan solo se debía a que no podían llegar a un plan concreto. ¿Qué tal si por ahora solo observamos la situación? Al poco tiempo, Lim hizo la sugerencia de posponerlo, algo muy extraño en ella. Helen aceptó con una expresión de amargura. Ellas eran las únicas 2 personas que habían leído la carta de Sasa. No podían hablarle de ella a nadie, pues no sabían si la información podría filtrarse. Tienes razón. Tarde o temprano, todos sabrán que la guerra civil de Asbarre llegó a su fin. Sí. De cualquier forma, hasta entonces,
Tan solo diremos que Lord Tigreburmud no ha regresado de su viaje. Aunque para entonces ambas llegaron a una decisión, ese día no trabajaron en absoluto. Ellen, aún sujetando los documentos entre sus manos, no sentía ganas de leerlos, y se fue por la dirección equivocada cuando se dirigía a una parte. Incluso cuando le servían la comida, no la tocaba, y para cuando se daba cuenta, todo, incluso la sopa, se había enfriado. Y hoy. Esta vez, fue el sirviente de Sasa, quien envió una carta. Me pregunto si será un reporte sobre la situación de Tigre. Eso pensó, pero de ser así, no entendía por qué no venía de parte de Sasa, sino del sirviente. Aunque Ellen estaba confundida, rompió el sello de la carta. En ese momento, Ellen se enteró de que los piratas se dirigían con una gran flota de 80 barcos hacia Sted. Y que Sasa había salido hacia el campo de batalla. ¿Qué significa esto? No escuché que se sintiera mejor. El sirviente escribió que no le había contado a Sasa sobre esta carta. Que aun si se trataba de un deseo egoísta, si Ellen pudiera asegurar la batalla de Sasa. Parece que Alexandra Sama eligió el campo de batalla como el lugar para su muerte. Aun si somos sus cuidadores, no somos sus amigos. Por eso le ruego humildemente a usted, Eleonora Sama, que es su amiga. Si pudiera venir al puerto de Lipner. Probablemente el sirviente había escrito la carta sintiendo que se revolvían sus entrañas. Las últimas palabras de la carta habían sido resaltadas con fuerza. Lo que quería no era que Ellen ayudara a Sasa, sino que confirmara su batalla. Eleonora Sama. Lim, que leyó la carta después que Ellen, le dijo con un tono sereno como si fuera lo más natural. Por favor, vaya a Lipner. Lim, ¿qué estás diciendo? Ellen estaba a punto de responderle, pero se tragó sus palabras al ver los ojos azules de Lim. Aunque sea presuntuoso, yo me encargaré de la respuesta en la parte sur. Nadie puede tomar el lugar de Eleonora Sama al lado de Alexandra Sama. Ellen estaba confundida por las palabras de Lim y su tono decidido. Por supuesto que quería ir. Sin embargo, si Mosinel fuera a atacar durante la ausencia de Ellen, el destino de Sted estaría en juego. Los ojos carmesís de Ellen que siempre brillaban ahora temblaban por la preocupación y ansiedad. Pero aún así, Lim habló con ímpetu. Supongamos que Eleonora Sama no se mueve de aquí. Y entonces escucha noticias sobre la muerte de Alexandra Sama. ¿En verdad cree que podría mantener su cordura? Si tan solo la situación de Lord Tigreburmud, de la que solo sabemos está desaparecido, la sacudió de esta forma. No quiero escuchar eso de ti. Aunque Ellen estaba en verdad molesta y miró fijamente a su asistente, que era mayor que ella y su mejor amiga, inmediatamente relajó sus hombros y puso una sonrisa irónica. Iré. Habiéndose deshecho de sus dudas, su decisión fue rápida. Ante la respuesta, Lima sintió feliz. Por favor, tenga cuidado. Ese día, Ellen partió a caballo del Palacio Imperial en dirección al norte, cabalgando inocentemente por el camino. Y deseando que tan solo pudiera llegar a tiempo a la batalla de Sasa. Uno podía llegar a Libe siguiendo el camino hacia el norte de Legnitza y cruzando el extenso río de Balta. Este era el territorio que la Vanadice Elisabetta Fomina gobernaba. Aunque Legnitza seguía llena con el viento de otoño, señales del arribo del invierno habían comenzado a llegar a Libes. Fue varios días después de que Sasa salió hacia el puerto de Lipner cuando Elisabetta reunió a sus subordinados principales en la sala de conferencias de su palacio imperial y les habló de su partida hacia el frente de batalla. Un fuego abrasador estaba encendido en la chimenea de ladrillos en una sección de uno de los muros. Las ventanas estaban cerradas para evitar que el aire caliente escapara, por ello, uno difícilmente podría decir que el lugar estaba iluminado. Elisabetta y alrededor de 10 subordinados se encontraban alrededor de una enorme mesa de nogal. ¿Aceptará la petición de Legnitza? Elisabetta asintió con una expresión que decía, por supuesto, ante sus sorprendidos subordinados. Nosotros también recibimos el reporte de uno de los puertos de nuestro territorio sobre el avistamiento de un gran ejército de piratas, ¿no es así? Así que lo más natural es aplastarlos antes de que las personas en el territorio enfrenten peligro. Haciendo a un lado su cabello pelirrojo, el cual le llegaba hasta la cintura, la Lord de Libe sonrió. Estaba por cumplir 18 este año. Aunque al igual que las demás Vanadicella también poseía sobrenombres como Isgrifa y Cuntos, Elisabetta también era llamada por otro sobrenombre. Las Iris. Aquellas personas cuyos ojos diferían de color en ambas pupilas, eran llamados de esa forma en Sted. La pupila dorada en el ojo derecho de Elisabetta y la azul en su ojo izquierdo estaban brillando. Junto a eso, su escultural cuerpo estaba cubierto por muchas piezas de ropa,
causando que su sofisticado vestido lleno de volantes se viera más oscuro. Con respecto a la historia sobre la aparición de un Badba días antes, lo único necesario era pedirse elevar a la precaución en el puerto de Libes, pero si los enemigos eran piratas, entonces era un asunto diferente. Ella no había escuchado sobre la aparición del Badba cerca del puerto, sino que piratas podrían atacar. Como gobernante de Libes y como Vanadis, tenía que repelerlos. Además, hay otra cosa que me molesta. Elisabetta volvió a mirar la carta de Sasa. Estaba escrito claramente que Sasa en persona comandaría a los soldados y subiría al barco. El shock que esa oración le causó a Elisabetta no fue nada pequeño. En ella decía que, Alexandra Alcein, quien siempre había estado en su habitación afligida por una enfermedad, saldría al campo de batalla. No he escuchado en absoluto que se haya recuperado de su enfermedad. E incluso si se hubiera recuperado al grado de poder tomar el mando en el campo de batalla, un rumor así habría llegado a mis oídos. Elisabetta quería confirmar la condición de Sasa con sus propios ojos. Pero, aceptaremos sin poner ninguna condición. Las quejas de uno de sus subordinados, que parecía inconforme, regresaron a Elisabetta, que estaba perdida en sus pensamientos, a la realidad. De igual forma, había personas en Libes que tenían sentimientos de desagrado hacia las personas de Legnica. Y respecto a Sasa, también había muchas personas que hablaban mal a sus espaldas por el hecho de que una persona enferma se llamara a sí misma Vanadis. Si Vanadis-sama también irá al frente, no deberíamos dejarlos que sufrieran solos por al menos un día o dos. Estoy de acuerdo. Aunque el campo de batalla es el honor de un caballero, no es una carga que deba ser tomada tan a la ligera. Fue cuando sus subordinados comenzaron a intentar persuadirla con más ímpetu. Tras cortar el aire rápidamente, el sonido de algo golpeando con fuerza el piso de piedra se escuchó. Las llamas de la chimenea parpadearon. Con Elisabetta empuñaba su látigo en mano, sus subordinados inmediatamente entendieron. La Vanadis pelirroja se paró de su silla antes de que alguno se percatara y reprendió a sus subordinados. El látigo negro en su mano resplandecía con un color dorado que parecía fuera a desaparecer al tocarlo, brillando el silencio. Era su Viralt, aquella que hacía de Elisabetta una Vanadis. Ella solo empuñaba ese látigo, llamado Valitsaif, para usarlo contra el enemigo. Pero no había ninguno entre sus subordinados que no supiera lo aterrador que era. La sala de conferencias cayó en un profundo silencio como si el entusiasmo de hace un momento nunca hubiera existido. Observando a sus subordinados, que casi guardaron silencio al mismo tiempo, con sus ojos bicolor, Elisabetta sonrió complacida. Me encanta acarrear problemas sobre las personas molestas. Pero, odio dejar que una persona enferma trabaje. Las personas que entenderían sus palabras, en especial la última parte y que eran sus verdaderos sentimientos sin ninguna falsedad, no se encontraban en el lugar. Sin embargo, impactados por la dignidad en sus palabras y voz como si hubieran sido golpeados por un rayo, sus subordinados se levantaron de sus asientos y todos se arrodillaron juntos. Elisabetta los perdonó asintiendo con generosidad. Si Alexandra saldrá, creo que la moral de los soldados de Legnica estará muy elevada. ¿No sería necesario mostrarles el poder militar de Libes? Al menos esa es mi intención. Avivado por su sentido de la rivalidad, un fuego encendió el espíritu de lucha de sus subordinados. Tras que Elisabetta lo confirmara al ver sus expresiones, ordenó que la salida sería después de 2 horas. Los subordinados salieron apurados. Elisabetta, habiéndose quedado sola en la sala de conferencias, contempló el fuego de la chimenea. Cuando de repente, una pregunta, que había estado conteniendo, salió de su boca. Me pregunto qué hará Eleonora, al saber que Alexandra saldrá al frente de batalla. Diversos sentimientos llenaron intrincadamente las pupilas bicolores de Elisabetta. Cada que pensaba en Helen, comenzaba a recordar. El día que ambas se conocieron por primera vez, en una aldea pobre en el campo hace 8 años. El remoto pasado cuando ninguna de las dos era una Vanadis. Y así como los diversos incidentes que ocurrieron hace 2 años. Cuando recobró los sentidos, aunque sabía que se encontraba sola en el lugar, Elisabetta revisó sus alrededores con la mirada y volvió a tensar su expresión. Sacudió su cabeza para deshacerse de esa duda y la nostalgia. Ella misma sabía muy bien que cuando se sumergía en sus recuerdos, ponía una expresión como la de una niña que había perdido de vista a su madre. Legnica tenía 2 tipos de barcos de guerra. Aunque ambos eran galeones, su tamaño era diferente. Uno era un galeón delgado llamado Lanza. Tenía un mástil y podía transportar a 120 remeros y 80 soldados. Se podría decir que el mérito de ese barco se encontraba en su maniobrabilidad.
El otro era un galeón grande llamado Ballesta 12. Este tenía una estructura de 3 niveles, y llevaban de 2 a 3 mástiles. Podía llevar a 180 remeros y 150 soldados. Aunque su movimiento era tosco a causa de su gran casco, se podían llevar catapultas en él. De hecho, a no ser que fueras un caballero o un verdadero marinero, no diferenciarías en llamarlos lanza o ballesta. Llamarlos bruscamente como el grande y el pequeño era lo más común. Por cierto, no tenían barcos de velas. Esto se debía a que los veleros, cuyo movimiento dependía del viento, no era el adecuado para una batalla. Pero eso no era solo en Legnitza, sino también en Libes y los reinos de Bruñe y Asbarre, cuya división de barcos de guerra era virtualmente idéntica. Aunque algunos construían barcos y armas de diferentes tamaños, nunca llegaban a convertirse en un estándar para el campo de batalla. Para el momento que Sasa llegó a Lipner ya había más de 30 barcos de guerra en el puerto, esperando impacientes para partir. Aunque el jefe de Lipner al ver a Sasa, vestida con su uniforme militar, mostró una expresión de sorpresa, inmediatamente se tranquilizó e hizo una reverencia respetuosa. La vanadis de cabello negro le respondió con una sonrisa, cuando notó una figura familiar parada al lado del jefe de Lipner, con un corto cabello y una piel bronceada. Un sombrero de seda negra y un abrigo carmesí cubriendo su gran cuerpo. Y por sobre todo eso, su mirada que podría hacer a un niño llorar con tan solo mirarlo. Vanadis-sama. Aunque no soy un soldado sino tan solo un antiguo marinero, si me diera su permiso, podría permitirme estar en la línea de batalla. El hombre que hizo la reverencia tan exagerada era Madvi. Sasa caminó hasta él y le preguntó mientras se encogía de hombros. 12N/T, entre paréntesis pone Brook, que bien podría ser la torre, pieza de ajedrez, que por su tamaño y demás creo es la correcta, o graja, un tipo de ave negra. ¿Pero qué no acabas de volver de un largo viaje? ¿No estás cansado? Tiene razón, pero no me divertí lo suficiente. Eso es todo. Sasa, que notó parte de los verdaderos sentimientos de Madvi en su broma, preguntó brevemente. Madvi borró su sonrisa y respondió tranquilamente. Cuando termine la subyugación de los piratas, me gustaría que me prestara un barco con comida y agua. Seguramente quería buscar a Tigre. Aunque probablemente en realidad quisiera zarpar al mar en ese instante, por supuesto no podía hacerlo con 80 barcos piratas merodeando. Pelear para Sasa era la forma más rápida. Entiendo. Entonces, serás mi asistente personal solo durante esta guerra. Aunque Sasa aceptó rápidamente, no solo Madvi que le escuchó, sino también el jefe de Lipner que se encontraba cerca se sorprendió. Tras sonreírle a ambos, la vanadis de cabello negro volvió a poner una expresión seria, y confirmó lo necesario. El número de barcos, de remeros, soldados, comida y agua, los pronósticos del clima y dirección del viento, así como las zonas donde el enemigo había sido visto por última vez. Había muchas cosas que debía confirmar. Después de una hora, las fuerzas navales de Legnitza zarparon del puerto. Su formación consistía de 31 lanzas y 3 ballestas, de los cuales, el que estaba en mejores condiciones, fue elegido como la nave insignia de Sasa. Aunque eran menos de la mitad que el número de piratas que habían reportado, a Sasa no le molestó. Primero nos dirigiremos hacia el norte para reunirnos con la flota de Elisabetta. Aunque los recursos materiales son más importantes en las batallas marítimas que en una sobre tierra, si esperamos para reunir más de 80 barcos solo en Legnitza, para el momento que lo logremos el daño se habrá expandido. Con la brisa marina bañando su cuerpo en la cubierta del buque insignia, Sasa les explicó a sus subordinados. Además, si se acercaban al continente, tenía confianza de que los soldados del ejército de Legnitza tendrían más conocimiento sobre los arrecifes y la marea de la zona que los piratas. La flota de 34 navíos se abría paso por el profundo mar en dirección al norte. Sasa daba las órdenes, sentada desde una silla que había sido colocada sobre la cubierta. Sin embargo, si su avance seguía sin problemas, no necesitaría intervenir. Permanecía en silencio, lo único necesario era que la figura del comandante general fuera vista por los marineros. A pesar de que el cielo azul estaba despejado y el abrasador sol era muy fuerte, Sasa no entró a su camarote, permaneciendo en la cubierta. Aunque había diversos motivos como su orgullo de vanadis, que era el motivo principal, y que el deprimente camarote le recordaba a su habitación en el Palacio Imperial, también se debía a que le gustaba mirar despreocupada el mar mientras sentía la brisa. Además, su salud no había empeorado particularmente desde que salió del Palacio Imperial.
La moral de los soldados y remeros era alta por el hecho de que la Vanadis era su comandante general, y el ejército de Legnitz avanzó sin contratiempos por el mar. Después de que el ejército de Legnitz zarpara, pasaron 3 días desde que el barco, que se había adelantado para explorar, reportó el avistamiento de un grupo que parecía de barcos piratas. Eran cerca de 10 barcos, y dijeron que se retiraron tan pronto como fueron detectados a la distancia. Sasa, tras recibir el reporte, tensó su expresión sin perder la calma. Dentro de unos días, todas las fuerzas militares se encontraran. Estaba programado que se unirían al ejército de Libes comandado por Elisabetta el día de mañana. Sasa, aunque no abiertamente, estaba feliz de que hubiera respondido su llamado. Libes también tiene 30 barcos. Junto a mis fuerzas, somos un poco más de 60. Me pregunto si Elisabetta y yo podremos igualar la diferencia de casi 20 barcos. Con la puesta de sol, los barcos bajaron sus anclas y atracaron. Aunque le recomendaron a Sasa que regresara a su camarote, ella tan solo dijo, solo un momento, se colocó un abrigo grueso y permaneció en la cubierta. De momento, tan solo había unos cuantos guardias a su lado en la cubierta. Una luna dorada resplandecía sobre el cielo e iluminaba tenuemente el mar junto a las estrellas. Aunque el aire comenzaba a volverse más frío, ya que las 2 espadas que Sasa llevaba en la cintura comenzaron a calentar a su dueña, ella no sentía tanto frío. Aunque es muy tarde para decirlo, no me hacen caso en lo absoluto, ¿verdad? Sasa mostró una débil sonrisa mientras miraba a las espadas carmesí y dorada. Aunque sin duda alguna el que las 2 espadas emitieran calor haría pensar que estaban escuchando lo que les decían, ya fuera que sus intenciones fueran buenas y aparecieran rápidamente. Había muchas veces en las que tan solo hacían oídos sordos a las órdenes de su dueña. El que se encontraran en manos de Sasa ahora mismo, sería una buena muestra de ello. Aun cuando el arifal de Helen y la labias de Mira son más obedientes, espero que cuando aparezca la próxima Vanadis, escuchen mejor lo que les diga. Sasa interrumpió sus palabras en ese momento. Se quitó el abrigo y tras levantarse de su silla, sujetó fuertemente sus espadas con ambas manos. Había sentido una presencia extraña. Inclusive las espadas gemelas en sus manos, lanzando flamas doradas y carmesís que se entrelazaban, emitían una señal de advertencia. Que algo peligroso e inimaginable se acercaba. La proa, G. Confirmando que sus manos y pies no estuvieran congelados, Sasa se dirigió hacia la proa. Aunque se encontraba sobre un barco bamboleándose, su caminar era igual a cuando lo hacía sobre tierra firme. Como esperaba, una figura se encontraba ahí. La silueta emergió y fue iluminada tenuemente por la luna, era la de un humano. Aunque su edad no era clara, la cabeza sin ningún cabello era redonda y su complexión era promedio. Lo más extraño era la densa hostilidad que emanaba de la figura. Sin dudas era diferente a la de un humano. Pero tampoco era la de una bestia. Por un instante, Sasa incluso sintió la ilusión de que se encontraba perdida en algún lugar fuera de este mundo. El sonido del agua gotear llegó a oídos de Sasa. Mirándolo de cerca, el hombre estaba empapado de pies a cabeza. Y el extraño sonido era causado por las gotas de agua que caían de los bordes de su ropa y dedos. Llegó nadando, G. En este mar y de noche. ¿Quién eres? Sasa le preguntó por su identidad con un tono severo. Y ya que no hubo respuesta, cambió su pregunta. ¿Qué le pasó al hombre que estaba aquí? Siempre había una persona en la proa vigilando. No había forma de que no diera el aviso después de ver algo sospechoso. La figura parecía estar riendo. En lugar de preocuparte por un muerto, no deberías estar más preocupada por ti, espadas gemelas, punto. Aunque Sasa frunció el ceño por la extraña forma en que fue llamada haciéndole recordar una cosa, rápidamente levantó sus espadas gemelas. Y mirando a la figura preguntó. ¿Tú eres Thorvalan? Olga le había dicho que él solía llamarla hacha y a tigre, arco. Un aire tibio comenzó a emanar y mezclarse con la brisa del mar. Aunque se encontraba a 10 pasos de aquella figura, la tensión y abrumadora presión, similares a las que se sentían al estar frente a una bestia salvaje, comenzaron a envolver a Sasa. ¿Te lo dijeron el hacha y el báculo? Da igual, eso me ahorra la charla. El hombre, que no llevaba ninguna arma ni armadura, acortó lentamente la distancia mientras reía con fuerza. La cubierta se rompió por la fuerza de sus pisadas. En ese instante, Sasa inclinó su postura y saltó por la cubierta. Aunque no entra en mis gustos, sigues siendo una Vanadis. Te convertirás en el sacrificio que apaciguará mi estómago. Junto con su grito, liberó un extraño miasma. Los ojos del hombre brillaban de un rojo sediento de sangre,
Su ropa no pudo soportar la expansión de su cuerpo, y se rompió en muchos pedazos. En un parpadeo, el cuerpo del hombre creció al doble que el de Sasa. Su piel iluminada por la luna era de un blanco tan pálido que resultaba desagradable. No tenía ningún vello en su cuerpo y portaba 3 cuernos en espiral sobre la frente. La mitad de su rostro estaba horriblemente quemada, y desde su hombro izquierdo hasta el pectoral derecho, tenía una especie de cicatriz, algo parecía haberlo desgarrado. Así que esto es un demonio. Aunque Sasa lo miró impresionada, petrificándose en su lugar, eso tan solo duró un instante. El enorme brazo blanco que fue lanzado hacia Sasa, destrozó la cubierta, dejando atrás un gran hueco. Mientras los pedazos de madera volaban junto al destructivo sonido, llamas caían como si estuvieran bailando. A varios pasos de distancia de Thorvald, Sasa se encontraba de pie cruzando sus espadas gemelas. Aunque se escucharon gritos de los marineros llegar desde debajo de la cubierta, la vanadiz de cabello negro los ignoró. Después de todo, en esa situación, cualquier cosa que dijera tan solo aumentaría el caos. Moviéndose sobre la cubierta como si patinaran, ambos acortaron la distancia entre sí. Sasa saltó con fuerza. Y un momento después, una onda invisible fue lanzada desde el cuerpo del monstruo. Esta, habiendo sido ajustada para que no destruyera la zona bajo sus pies, arrasó sin piedad con la proa y la borda, enviando a volar los añicos de los barriles y algunos tripulantes. Los vestigios de las llamas, con que estaban cubiertas las espadas gemelas de Sasa, se esparcieron y mezclaron con la oscuridad. El rostro de Thorvald se llenó de sospecha, puesto que no recibió ninguna respuesta. Arriba. El demonio lanzó su fuerte brazo hacia arriba. Una sombra esquivó el golpe y cayó, aterrizando en el piso. Obviamente se trataba de Sasa. Thorvald lanzó rápidamente otra onda en dirección de la vanadiz de cabello negro, que intentaba tomar distancia aprovechando el retroceso de su aterrizaje. Pero, la velocidad de Sasa fue aún más rápida. Esquivó la onda con un movimiento que parecía de baile y volvió a posicionar sus espadas gemelas a una distancia de alrededor de 10 pasos del demonio. La llama que cubría las hojas bailó en la oscuridad dejando solo una pequeña luz. ¡Oh! Thorvald alzó un grito de admiración. La posición donde se encontraba Sasa era literalmente a un paso fuera del rango de alcance de su onda. En otras palabras, eso significaba que ella había visto a través del rango efectivo de la onda con solo una mirada. Aun si sabía sobre la onda por lo que había escuchado de Olga, juzgar su rango efectivo y evitarlo hasta el límite en medio de la oscuridad no era nada sencillo. Venir aquí directamente fue la decisión correcta. Parece que en verdad disfrutaré. En ese momento, algo extraño le sucedió al brazo derecho de Thorvald. Conforme el brazo del demonio se dislocaba en el área del codo, una punta golpeó el piso desde su codo junto a un sonido pesado. El corte en cruz estaba completamente negro y quemado, sin dejar salir ni una gota de sangre. Las espadas gemelas de colores diferentes en manos de Sasa fueron levantadas con fuerza, como si demostraran el espíritu de lucha de su dueña. La próxima vez, perderás esa desagradable cabeza, dijo tranquilamente la cortisa mientras levantaba sus espadas bicolores cubiertas en llamas. Continuará.